bienvenidos a una nueva colección de juegos con temática retro y arcade para las mejores plataformas. En este vídeo vamos a ver juegos muy interesantes, ya que muchos de ellos podrían ser una máquina recreativa, pero antes de empezar quiero añadir dos juegos que estoy esperando en Steam. El primero es el Shakedown Hawaii, una especie de Grand Theft Auto pero retro, tiene muy buena pinta y espero subir algún gameplay cuando salga y lo tenga para Steam. Así que atentos al canal, ya que es un juego que me ha llamado bastante la atención. Y el otro juego retro que tiene que salir ahora en 2019 es el Inmost. Tiene una pintaza muy buena y es una aventura con un diseño de pixel art maravilloso. Así que estos juegos seguramente los pondré en las próximas retro colecciones y si puedo también subiré algún gameplay. Bueno, vamos a empezar con una novedad para PC en Steam, también lo tenéis disponible tanto para PS4 y Switch, ya que salió en abril de 2018 en estas plataformas. Se trata del Streets of Rage d'Elvis Der Deluxe, un beat'em up retro donde sin duda su punto más fuerte es el combate, ya que está muy bien hecho. Cada personaje tiene su estilo de juego con sus combos, habilidades y fatalities. En algunos casos me recuerda al genial Castle Crashers, aunque el Castle Crashers en diseño y gráficamente es mucho más bonito que este. El Streets of Rage tiene un aspecto mucho más simple y genérico. Y otra cosa que me ha gustado es la progresión de la partida, que está enfocada como una máquina arcade. Es decir, si morimos y no tenemos suficientes créditos para continuar, pues la partida habrá acabado. Y no solamente eso, sino también será eliminada por completo. Podrás empezar una nueva partida, pero ahora podrás elegir diferentes niveles, lo que a su vez estos niveles, según cómo los hagas, serán más largos o tendrás un boss final más difícil. Otra cosita que quería destacar es que hace un gran guiño sobre todo a los personajes de beat'em up de los años 90. Podremos ver personajes de juegos como Capitán Comando, Final Fight, incluso podremos ver Aliens. También tiene 6 personajes a elegir, se puede jugar hasta 4 jugadores en cooperativo local. Este dato es bastante interesante, ya que seguramente jugarlo en multijugador local sea lo más adecuado y divertido. Y la historia empieza en la Beni Arcade Expo, donde se está celebrando el mayor evento de videojuegos, y como veis están reunidos muchos personajes de videojuegos de los beat'em up de los 90 y de repente, como en la serie de Walking Dead, la zona comienza a verse infestada por zombies y nuestro objetivo será ese, limpiar las calles de zombies, donde cada fase tendrá su boss final. Tiene dos modos de juego, el arcade y un modo supervivencia, con 3 tipos de dificultad, y según he leído, pues el modo juego solitario no es muy largo, pero bueno, es rejugable, sobre todo si lo juegas en compañía o con diferentes personajes, ya que hay 2 personajes para desbloquear. Mi nota va a ser un 8, lo que he hecho en falta a la versión que he jugado yo es que le falta un online y también podría tener mejor aspecto gráfico y sonoro. En el resto de apartados cumple como un beat'em up arcade muy interesante. Seguimos con Heavy Burger y si eres fanático de Data East, estate atento a este juego que es lo más divertido que habré jugado en cooperativo desde hace mucho tiempo. Jugamos con Peter Pepper, el héroe de las hamburguesas de Burger Time, y ya no se parece nada al pequeño chef clásico que conocías. Ahora empuña una escopeta, rifles y pistolas mientras destruyes a tus oponentes en un desesperado tira y afloja contra el banco. Heavy Burger es un juego muy frenético y divertido, un juego de disparos y también de equipo, y como veis el juego tanto en presentación, gráficos, sonidos y música es un gran guiño a las máquinas más famosas de Data East, como Dragon Ninja o Heavy Barrel, entre muchas más. La misión del juego trata de atrapar la bolsa de dinero y escapar de máquina en máquina hasta llegar al final. También dispone de 24 desafíos para un jugador muy desafiantes que estoy seguro que te hará pasar buenos ratos. Mi nota va a ser un 8,5, es un juego muy divertido, simple en la jugabilidad, pero que le acompaña una gran presentación gráfica y muy original.
Seguimos con Kung Fury Street Rage, juego también con un aspecto retro y arcade muy original y su jugabilidad es muy similar al juego One Finger Death Punch, pero ambientado en la película Kung Fury, película que podéis ver gratis tanto en Steam como en YouTube, así que buscarla, y si te gustó la película seguro que el juego te hará pasar buenos ratos, con sus desafiantes pruebas. Es un machacabotones pero de habilidad y reflejos, donde nos encontramos con un gameplay sencillo de 2 teclas y una música vintage totalmente ochentera. El Kung Fury es tremendamente adictivo y desafiante, sobre todo si buscas conseguir grandes puntuaciones. También tiene 4 personajes distintos, cada uno con su jugabilidad y características. Los 4 personajes son Barbariana, es un personaje muy fuerte pero con poca vida; Hackerman, con el mayor ataque a distancia pero con poca vida; el Triceracop es el más resistente de todos, y claro, y el mismo Kung Fury, que es el personaje más equilibrado. En definitiva, otro juego para pasar buenos ratos. Mi nota va a ser un 7,5. Seguimos con un arcade de Twin Stick, es el Iron Crab Tackle de los creadores de Aqua Kitty, que era un juego que también he recomendado en anteriores colecciones, y esta vez siguen en muy buena línea con este shooter donde su punto fuerte es la rejugabilidad que tiene. Es el típico juego que necesitas estar centrado al 100% para no cometer errores tontos, ya que solamente tenemos una vida y si nos matan pues empezamos desde el principio. Pero lo bueno que tiene el juego es que puedes escoger diferentes caminos donde pueden suceder muchas sorpresas, como fases de bonus donde el juego se convierte en plataformas 2D o tiendas para comprar mejoras. Para mi gusto, los juegos tipo Smash TV siempre me han atraído bastante. Incluso en mi canal hice un juego parecido a este llamado The Shooter, que lo programé con el Game Maker Studio, y si no lo sabías os podéis descargar gratis. En la descripción del vídeo pondré el enlace para que os podáis descargar el The Shooter. En definitiva, un juego de disparos de doble stick muy recomendable, especialmente con amigos, ya que se puede jugar hasta 4 jugadores en local y con mecánicas heredadas de otros clásicos del género. Mi nota va a ser un 8. Story starts on a summer night with a young boy in his room. He's playing his favorite game, the plumber boy on shrooms. He's happy now cause all is swell, but soon his face will tell. He's playing level 55 and man it's hard as hell. Continuamos con un juego que de momento es para PC, Steam solamente. ¿Y alguna vez te has preguntado qué pasará si los botones de tu gamepad cobran vida? Bueno, pues bien, esto es exactamente la historia que trata en Bad Pad. Es un juego de plataformas de comedia Metroidvania con una banda musical de hard rock donde van contando la historia con una letra musical muy bien lograda. Nuestro protagonista es Square, bueno, el botón cuadrado del gamepad, y tendrá que sobrevivir a los castillos infernales de Evil Pen para ayudar a salvar a Hexa y a Trapezoid. Así que necesitaremos de gran habilidad en el gamepad si queremos tener éxito. En definitiva, un juego muy cuidado en presentación tanto gráfica como sonora, con muy buena jugabilidad. Nos recordará en algunos momentos a Super Meat Boy, donde morir es algo habitual en estos juegos. Mi nota va a ser un 8, es un juego que me ha gustado bastante y tenéis una demo gratuita en Steam por si queréis probarlo. Continuamos con otro juego que encontraremos en muchos sitios como una máquina recreativa. Es el Vortex Attack, es el típico matamarcianos frenético con una gran cantidad de efectos visuales donde controlamos una pequeña nave que tiene la misión de destruir unos vórtices que han aparecido en el espacio. La misión no será fácil, porque a través de ellos nos van llegando ingentes cantidades de enemigos que intentarán aniquilarnos.
Para cerrar los vórtices tendremos que recoger Lumergia, una especie de energía que sueltan los enemigos que destruimos. Así que la misión es simple, hay que destrozar tantos enemigos como podamos para cerrar los vórtices lo antes posible. Además, el Vortex Attack podremos jugarlo con un multijugador hasta 3 jugadores en pantalla. El juego está creado para torneos para ver quién consigue la puntuación más alta, así que si tienes un arcade montado es una buena opción. Mi nota va a ser un 7 para vicios y piques entre amigos. Seguimos con otro matamarcianos retro, es el Horizon Shift, y como veis su propuesta es muy interesante, una nave que se mueve en horizontal por medio de una barrera con elementos plataformeros, en el cual debemos de disparar a oleadas de enemigos e impedir que nos destruyan la barrera, ya que es nuestro centro de gravedad, y al ser destruida completamente o al mínimo toque con un enemigo ocasionará una muerte. Su jugabilidad es bastante interesante, ya que añade cosas diferentes y también nos ofrecerá ítems especiales a lo largo del juego, como una bomba que es recargada a medida que destruimos enemigos, en el cual tiene la capacidad de despejar la pantalla completamente. El Horizon Shift tiene 7 modos de juego muy personalizables, una banda sonora muy interesante y algunas sorpresas como las fases de bonus, donde el juego se convierte en un Arkanoid. En definitiva, otro arcade shooter de la vieja escuela que me ha gustado su propuesta y mi nota va a ser un 7. Y vamos a terminar con un juego que quiero recordar, era uno de mis juegos favoritos de la PlayStation 3, pero que en 2013 salió una versión para PC que incluye gráficos mejorados, los contenidos de la expansión Encore, así como torres, enemigos y niveles extra de la edición deluxe de este título. El Pixel Junk Monster es un juego de defensa de torres muy bien diseñado, puede parecer simple pero es más profundo y desafiante de que uno puede imaginar. Es un juego que engancha desde el primer minuto, se puede jugar en cooperativo local y también por internet, y un montón de desafíos adicionales. Nuestro protagonista es Tiki Man, que debe de viajar a 3 islas distintas a través de 47 escenarios para proteger a sus crías de los monstruos que atacan por tierra y aire. Tendrás que utilizar todo tipo de torres para protegerlos: torres flecha, torres cañón, torres antiaéreas, torres de hielo, torres láser y muchas más. Además, se encuentra la isla misteriosa llamada Tum Tum, que genera niveles de forma aleatoria, para que no te aburras en este juego. En definitiva, es un Tower Defense de mis favoritos y que recomiendo. Mi nota va a ser un 9. Bueno, lo vamos a dejar aquí, como siempre suelo hacer en estos vídeos. Os voy a dejar con un pequeño gameplay del Streets of Rage Devil's Days Deluxe, juego que sale a finales de este mes de febrero en Steam. Yo por mi parte me despido y hasta un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Get over here! Come on! Not too shabby. Get over here! Not too shabby. Dinosaur! Tasty. Nice. Nice.
Not too shabby. Hey! Victory!